Ahí está. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Si no, vamos a ir comenzando la clase de hoy. Antes de compartir, vamos a hacer una cosa. Antes de compartirle las filminas, vamos a hacer un poquito más interactivo, ya que somos poquitos. Eh, vamos les voy a preguntar lo siguiente, y esto un poco para abrir el debate de cuáles son justamente los tópicos que van a empezar a tocar los economistas o los autores economistas eh, ya en el siglo XVIII, XIX, ¿no? Les pregunto lo siguiente, y esto me lo pueden decir abriendo los micrófonos o por el chat, no hay ningún problema. Para ustedes, ¿cuál es el principal factor que explica que los países sean ricos o que los países se enriquezcan, ¿no? O que haya países ricos? ¿Qué hace de que un país sea rico y qué hace que un país sea pobre? ¿Qué explicaría eso? ¿Qué explicaría el crecimiento económico? ¿Qué explicaría que un país se enriquezca cada vez más? Que pueda producir cada vez más bienes y servicios. Como acá Janina dice cómo se administran los recursos naturales y humanos. ¿Qué más? ¿Qué les parece? ¿Cuáles son para ustedes los factores que explican que un país sea rico o que se vaya enriqueciendo cada vez más? Digan cualquier cosa, ¿eh? ¿Cómo es utilizado el dinero? En beneficio de todos, bueno, claro, ahí dice Sol, que sea en beneficio de todos, exactamente. Bueno, puede ser. La relación comercial con otros países, excelente. El comercio exterior, cómo se inserten los países a nivel internacional, ¿no? Cómo se inserten los países en la División Internacional del Trabajo, por ejemplo. Bueno, perfecto. ¿Qué otra factor de ustedes reconocerían para que sean cada vez más ricos los países? ¿Cómo hacen los países para crecer, por ejemplo, para acumular con exportaciones? Bueno, o sea, cuanta más se exporte un país, más rico va a ser este país, ¿no? En ese sentido, algo por el estilo, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, un poco le pegaron, como diríamos vulgarmente, le pegaron porque muchos de estos autores que vamos a ver ahora hablan y van a comenzar hablando un poquito sobre esto que han mencionado. A ver, ahora le voy a compartir. Ahí, díganme si están viendo la pantalla completa y si cuando corro la filmina se ve bien. ¿Está bien? ¿Lo ven todo bien? ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, bien. La clase de hoy vamos a ver algunas corrientes de pensamiento, si se quiere, desde los mercantilistas hasta los clásicos, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Pero la idea es, bueno, repasar un poquito cuáles fueron los primeros planteamientos que han tenido las distintas corrientes de pensamiento. Les dejo siempre la bibliografía para que la tengan en cuenta en las filminas. Una pregunta. Sí, Puedo hacer una pregunta porque llegué tarde y justo vos estabas mostrando lo que había en comunidades. ¿Qué es un libro, el material de estudio o qué onda? Eso es lo que no terminé de entender. no, no. La bibliografía en general son pedacitos de algún libro, van de una página a tal página. Eso Tipo lo tienen en fichas, el programa. digamos.
Sí, sí, eso siempre lo tienen en el programa, fíjense, en el mismo programa le va diciendo por tema qué es lo que tienen que leer. Igualmente acá en cada clase que tengamos, como bien se menciona acá, siempre le voy a mencionar, bueno, es este apunte, ¿no? De tal página a tal página. Como pueden ver, no son muchas las páginas, ¿no? Por cada pensamiento. La idea es, bueno, que ustedes puedan seguir la clase con bibliografía. Tienen el material que les decía, que tienen algunos videitos de YouTube que son de, de 20 minutos por corriente de pensamiento, son cortitos, la verdad que son cortitos. Siempre Listo, joya, porque no van había a tener- terminado de entender. Porque el otro día cuando me conecté, que fue la primera clase, me quedé sin wifi y me tuve que ir y no terminé de entender eso, cuál era el material de estudio. Bueno, te reitero, siempre en las filminas va a comenzar con esto, qué es lo que tienen que leer en cada clase o por clase si se quiere, ¿no? Es la idea. Esa es un poquito de la idea. Listo, joya. Bien, dicho esto, ¿cuándo comenzó esta disciplina, la cual vamos a abordar a lo largo de todo el curso? Este, la idea, las ideas de la disciplina comienzan con lo que se denomina como economía política, con las discusiones que dan la fisiocracia. Esto lo tiro en términos bien generales, después vamos a ir especificando a lo largo de las clases incluso. La economía política como disciplina nace en el siglo XVIII, más o menos, con la fisiocracia y la economía clásica. Ahora después vamos a ir especificando quiénes son fisiócratas, quiénes son economistas clásicos. Y uno podría decir, bueno, esta economía política nace si se quiere, en parte con lo que fue la revolución industrial, es decir, por ejemplo, Smith, Ricardo y Malthus son economistas de Gran Bretaña. Petty y Quesnay son franceses. Y Petty era inglés, perdón, y Quesnay era francés. Nace en un momento en el cual se está produciendo a nivel mundial cambios radicales, ¿no? Pongámoslo en estos términos, se están produciendo cambios, que son cambios en el régimen político, piensen en la Revolución Francesa, piensen en la Revolución Industrial, es decir, son procesos que justamente este grupo de autores está viendo, está estudiando y que trata de justamente entender mejor, ¿no? Son procesos de tendenciales, de largo plazo, me refiero a eso. Y que se tratan de describir, se tratan de analizar, eh, bueno, con sus bemoles en cada uno de estos espacios territoriales, me refiero a Gran Bretaña y a Francia. En 1867, Marx publica El Capital y nace la crítica a esa economía política, es decir, esta economía política, o mejor dicho, Marx trata de realizar una crítica a las teorías que habían postulado muchos de estos economistas, para justamente entender esta consolidación de este capitalismo industrial moderno, ¿no? Refiere a esas las críticas. Las críticas en la distribución del ingreso, en la teoría del valor, en por qué y cómo se acumula capital, etcétera, ¿no? Ahora bien, una de las preguntas que nos podemos hacer es, bueno, la disciplina nace llamándose a sí misma como economía política, que si ustedes van a cualquier curso que se ofrece en alguna licenciatura o en otros lados,
van a ver que en la mayoría de estos cursos, o incluso en la secundaria, este, la mayoría de los cursos se llaman economía, es decir, la disciplina se pasó a llamarse hace ya unos cuantos décadas y siglos como economía y no como economía política. Dicho esto, la disciplina como tal se autorreferenciaba, es decir, Smith cuando hablaba o Ricardo, mejor dicho, cuando hablaba de la disciplina, hablaba de economía política, no hablaba de economía. ¿Por qué hablaba de economía, sí, de economía política y no de economía? Porque la palabra política en estos economistas, me refiero a Petty, a Quesnay, Smith, Ricardo y Malthus, tenía un peso muy importante, porque lo que les interesaba a estos economistas o a estos cientistas sociales era más que nada justamente la economía de la polis, es decir, la economía de las naciones, de cómo se hacen a las naciones ricas, ¿no? De cómo hacer que las naciones sean cada vez más ricas. Era su principal preocupación. Es decir, por eso se llama economía política, ¿no? Es decir, ahí hay una gran herramienta, es decir, de análisis. Nuestra herramienta de análisis son los países, las naciones. ¿Cómo hacemos para que estos países sean cada vez más ricos? Piénsenlo que estamos atravesando una transformación económica muy importante, siglo XIX, con la revolución industrial, ¿no? Bien, dicho esto, y esto también es lo que vamos a ver en las próximas clases, a partir de la década del 70 del siglo XIX es cuando justamente se anula esta palabra de política y se empieza a autorreferenciar a la disciplina, a esta ciencia social que vamos a estudiar, como economía o como ciencias económicas, de la mano de la denominada economía neoclásica, y acá aparecen autores ingleses, austríacos, franceses también, ¿no? En forma, digo, y aparece justamente, y no es menor, en 1870, en un momento en el cual el capitalismo se encontraba en un momento muy álgido, y piensen que se había publicado El Capital, era una obra muy contestataria, El Capital. Entonces, justamente todos estos autores van a tratar de en forma reaccionaria a la publicación del Capital, discutir justamente con todos los autores que ya venían escribiendo, sean de la economía clásica o sea Marx, ¿no? Eh, y pasa a ser justamente una economía o ciencia económica a partir de la década del 70 del siglo XIX, y a llamarse economía seca. Digo, economía seca se refiere a que no se denomina de esa forma, como economía o como ciencia económica. Porque justamente esta palabra, esta polis, estaba llena de conflicto, y ahora eso también lo vamos a ver. Es decir, eh, había que solucionar muchos conflictos distributivos, de acumulación, de distribución, de circulación de los bienes, que justamente esta economía secas la va a dejar de lado. Es decir, ya entender el crecimiento de la polis, el que entendía justamente la economía política, ya con la economía seca y la ciencia económica ya no va a ser una preocupación. Tampoco va a ser una preocupación justamente para esta economía, para la economía neoclásica, no va a ser una preocupación la distribución del ingreso, la explotación y todo aquello que denuncie Marx, ¿no? En la crítica de la economía política. Bien, ¿hasta acá se entiende? Si no, me paran, me preguntan, no hay ningún problema, y seguimos.
¿Se va entendiendo? La diferencia entre economía política, economía. Igualmente, desde ya les aviso que esto lo vamos a ir profundizando, ¿no? De a poco. Lo único que tienen que tener en cuenta, qué es economía política, o qué le preocupa en un principio a esta economía política, qué le preocupaba a priori a Marx y qué le preocupaba a la economía seca. Igualmente a esta economía seca ya tenemos una clase en particular que vamos a profundizar a qué se refiere. Es más, muchos de ustedes si han tenido economía en la secundaria, seguramente habrán visto más que nada teorías relacionadas a la economía neoclásica, que ya las vamos a profundizar, ¿no? Bien, ¿hay alguna consulta, pregunta? ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Sí, no? Perfecto. Bien. Em, y ya avanzando en el tiempo, a partir de la crisis del 30, esta economía seca entra en crisis porque justamente no podía dar explicación justamente a esta crisis tan importante que fue la crisis del 30. Y es ahí cuando surge la denominada economía keynesiana, con Keynes a la cabeza, un autor inglés. Y en el medio de justamente de las crisis económicas y las grandes guerras mundiales, es que también se empiezan a discutir justamente el desarrollo económico, muy parecido o puede haber a cierto alineamiento en el sentido de lo que se pregunta en el desarrollo económico es cómo hacen las economías periféricas, cómo hacen las economías en desarrollo para potenciar ese desarrollo y alcanzar justamente a las economías más avanzadas, ¿no? O a las economías centrales. Ahí es cuando surge la CEPAL, de la mano de Prebisch, Raúl Prebisch, un economista argentino, netamente argentino, y las teorías del desarrollo económico, es decir, que son esto, cómo hacen los países en desarrollo para converger y en su crecimiento, ¿no? En su nivel de vida respecto a los países más avanzados, ¿no? Los países centrales. Entonces, a partir de la crisis del 30 hasta la década del 70 del siglo XX, perdón, sí, del siglo XX, década del 70 del siglo XX, la hegemonía más bien es keynesiana y no y se dejó atrás esa hegemonía en términos teóricos de la economía neoclásica, ¿no? Eh, Justamente en toda esta etapa, en todo este periodo, y esto lo vamos a ver a lo largo de la unidad 3 también, es que se aplican estas políticas de corte keynesiano también, ¿no? Y por último, a partir de la década del 70, 80 del siglo XX hasta la actualidad, es que resurgen nuevamente esta economía o ciencia económica o estas teorías neoclásicas, a partir de lo que se denomina como neoliberalismo. Y acá entran muchísimos autores que incluso tal vez algunos de ustedes los conoce, como Friedman, Hayek, Becker, son autores europeos, norteamericanos, ¿no? También de la mano de la globalización, es decir, esta economía keynesiana entra en desuso a partir del auge de las teorías y las políticas neoliberales y de la denominada última globalización. Es decir, como pueden ver, tenemos una disciplina que, eh, que existen rupturas. Es decir, eh, lo que discute el neoliberalismo a partir de la década del 70, 80, no es lo mismo que lo que se discutía en la economía política de los fisiócratas o la economía clásica. Tampoco va a ser lo mismo que discutan en la economía neoclásica de fin del siglo XIX, tampoco va a ser lo mismo que se discuta en la década del 30 en adelante, ¿no?
Es decir, hay grandes rupturas teóricas, epistemológicas, metodológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y con esto me refiero a que más bien una disciplina que evoluciona hacia un conocimiento puro y verdadero, que eso no existe en esta disciplina. Lo que tenemos son rupturas directamente. Y tal vez a posteriori de esta etapa venga otra ruptura, ¿no? Que cambie el paradigma teórico hacia otro paradigma totalmente nuevo, ¿no? Podría llegar a ser, ¿no? Pero bueno, dicho esto, para que ustedes entiendan que es una disciplina en conflicto también, ¿no? Que es una disciplina que tiene su complejidad en el sentido de que hay rupturas teóricas, epistemológicas, etcétera, etcétera. Sí, uno puede decir, hoy por hoy seguimos utilizando ciertos conceptos de la economía política, seguimos utilizando ciertos conceptos, ideas de la economía neoclásica, sigue habiendo economistas neoclásicos, sigue habiendo economistas keynesianos, sigue habiendo economistas austríacos o neoclásicos neoliberales, digo. Hoy por hoy, si bien la academia se nutre y es plural y hay pluralismo, sí debo mencionar que hay ciertas épocas donde ciertas teorías han hegemonizado esta academia. Es decir, la academia en el siglo XIX era hegemonizada mayormente por lo que decía Smith, por lo que decía Ricardo, por ejemplo, ¿no? La academia a fines del siglo XIX, principio del XX, estaba hegemonizada por lo que decían los economistas neoclásicos y mayormente lo que se publicaba y lo que se discutía era en torno a la teoría neoclásica. En la década del 30, 40, 50 del siglo XX, mayormente lo que se discutía era teoría keynesiana, porque era hegemónica la teoría keynesiana, ¿no? Es decir, por eso digo, son épocas, son etapas en las cuales hay rupturas, y si ustedes ven, justamente estas etapas y rupturas vienen de la mano de procesos y fenómenos económicos mundiales. Digo, la economía política vino de la mano de la revolución industrial, igualmente la crítica a la economía política de Marx. La economía neoclásica vino de la mano de lo que se denominó la primera globalización. Acá en Argentina llegaron los ferrocarriles, ¿no? El transporte. Argentina se insertó en la División Internacional del Trabajo, por ejemplo, ¿no? Como productor de materias primas. En este periodo, en la década del 30 se empezaron a discutir, bueno, cuál es el papel del Estado para desarrollar económicamente los países en desarrollo, cómo hacían los estados para atenuar las crisis económicas y propiciar el pleno empleo. A partir de la década del 70 y 80 las discusiones van a ser otras. Los economistas neoliberales lo que van a decir es, bueno, ¿cómo se desarma ese estado keynesiano y estado de bienestar y pasamos a una economía de competencia y de mercado que hegemonice el mercado y la competencia, ¿no? Es decir, las problemáticas son particulares a cada época porque eh, cada etapa tiene su fenómeno trascendental, ¿no? En esta época será la globalización, en esta serán las crisis económicas, en esta también fue la globalización, la primera globalización, si se quiere. Aquí tenemos la primera revolución industrial, ¿no? Bien. Bien, hasta acá, esta filmina, ¿se entendió? ¿Se va entendiendo, gente? Lo que vamos diciendo. Sí, sí. Bien. Empecemos con economía política. Y esto repasando un poco ya lo que vimos en la clase pasada. ¿Qué es economía política? ¿O cómo se define economía política? Es justo esta materia se llama economía política y que si quieren ustedes podemos dar un debate de por qué economía política se llama esta materia y no economía.
¿Por qué les sirve a ustedes como futuros abogados saber economía política y no economía, por ejemplo? Puede ser una de las discusiones. Sí debo decir que hoy por hoy todas las currículas que existen, que son pocas, debo mencionar, que se denominan como economía política, tienen una línea bastante plural, en el sentido de que no hay ninguna teoría que hegemonice, a lo largo del cursado me refiero, ¿no? Y se trata de buscar la pluralidad, buscar, bueno, cuáles fueron las problemáticas que se fueron discutiendo en cada época, cuáles son las teorías que dicen, ¿no? Cuáles son los alcances y limitaciones que tienen esas teorías, ¿no? También. Eh, pero sí mencionar esto. Bueno, hay una definición de economía política y que son las que van a darse estos autores de la economía fisiocrática, la economía clásica, y que van a empezar a discutir, digo, ¿en torno a qué? Bueno, van a empezar a discutir a esto. ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Qué van a estudiar? Justamente eso, el objeto de estudio responde a esa pregunta. ¿Qué voy a estudiar hacia adelante? Bueno, lo que voy a estudiar es esto, las relaciones sociales de producción, distribución, intercambio. Es decir, ¿qué preguntas nos hacemos? ¿Qué se produce? ¿Cómo se produce? ¿Para quién se produce? ¿Cómo se distribuye lo producido? Si existen asimetrías o no en las relaciones de intercambio, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones de mercado? ¿Cómo hacen los países para acumular? ¿Cómo hacen los países para crecer? En estas relaciones de producción, ¿no? Me refiero a eso. Es decir, el objeto de estudio de la economía política va a empezar a hacer ese tipo de preguntas. Y a través de un enfoque, y esto es común a gran parte de ciertos autores, en el cual se van a definir de alguna u otra manera, pero se van a nutrir de muchas ciencias sociales, es decir, la economía política se nutre del derecho, de la historia, de la sociología. Es verdad también que esta economía política va a entender en un primer momento la sociedad en forma de clases sociales. Piensen ustedes que veníamos, y más que nada piensen en los fisiócratas, o mejor dicho, un autor del siglo XVIII, ¿no? Veníamos de siglos de una organización social en forma de clases sociales a partir de lo que fue el denominado antiguo régimen, es decir, el sistema feudal. El sistema feudal se organizaba en clases sociales, ¿no? Eh, y eso hizo mella a lo largo de siglos, por más que ese antiguo régimen medioevo haya caído en desuso, muchas de esas instituciones, esas clases sociales sí se reflejaban fuertemente en, por ejemplo, en la nobleza, en terratenientes, en clases burguesas, en clases comerciantes, en clases campesinas, en clases trabajadoras. Es decir, estos autores empiezan a estudiar al sistema capitalista y lo empiezan a ordenar en esta forma, en clases sociales. Es decir, hay una sociedad estratificada. Estratificada me refiero a que existen estratos sociales, que hay una jerarquía también en esos estratos sociales, ¿no? Eh, y lo interesante, debo decir, de la economía política es que es una economía política, y incluso Smith, Ricardo, que son incluso los fisiócratas, es una economía política en la cual se pone de manifiesto el conflicto. Es decir, incluso el conflicto entre clases. Más allá que sean autores de esto, digo, los fisiócratas, Smith, Ricardo, son autores liberales, es decir, pretenden y propician el libre mercado, pero entienden que la sociedad está organizada en clases sociales y que hay conflicto y que justamente se debe ordenar ese conflicto de alguna u otra forma, ya sea a través del mercado o ya sea a través de
ciertas políticas liberales, ¿no? Por eso que la tiene que propiciar el Estado, ¿no? A esa política de libre comercio. Eh, es decir, y por ende existen asimetrías de poder, existen desigualdad, es decir, por eso cuando hablamos de economía política, como les había mencionado, esta economía de la polis, de cómo hacer para que nuestros estados sean, o nuestras naciones sean cada vez más poderosas en términos económicos, eh, tenía que regular justamente esto, el conflicto entre distintas clases sociales. Y eso es un elemento muy interesante de estas corrientes de pensamiento. Bien, dicho esto, la clase de hoy vamos a ver mercantilistas, vamos a ver fisiócratas y si llegamos vamos a ver economía clásica. Para que se entienda, los mercantilistas o lo que se suele llamar como mercantilista, que en términos vulgares, en realidad, cuando hablamos de mercantilista, es realmente una bolsa llena de autores muy diversos, sobre temáticas también muy diversas, y que esta categoría como mercantilistas la empieza a denominar Smith, es decir, hay muchos autores como estos, los que estamos viendo, Thomas Moon o Colbert, que no se autodenominaban como mercantilistas, sino que esta denominación de mercantilista se la estableció Smith en su famoso libro para justamente construir un muñeco de paja al cual pelearse, ¿no? Pero bueno, ha quedado, en general, si uno lee algunos autores de historia del pensamiento económico, se suelen referenciar a estos autores como mercantilistas, pero insisto, ellos a sí mismos no se mencionaban como mercantilistas, y que tienen que ver este auge de ciertas ideas, ni siquiera eran teorías, la de los mercantilistas, sino algunas ideas muy particulares sobre aspectos muy particulares de las naciones, de la economía nacional, sobre Inglaterra, sobre Francia, sobre España, que tienen que ver o vienen de la mano de este capitalismo mercantil, que ahora vamos a profundizar un poquito más. No por nada, digo, hay una coincidencia en que estos autores se llamen mercantilistas en el auge de justamente este capitalismo mercantil, donde se produce justamente el común denominador de todos estos países, es que existe lo que se denomina la expansión geográfica europea. Es decir, Europa, a partir de la conquista de América, es que se empieza a expandir a todo el globo, todo el mundo, no solo América, sino a algunas regiones de África, algunas regiones de Asia, ¿no? Las compañías de las Indias orientales tenían que ver con eso, me refiero. Es decir, hay una hegemonía, eh, si se quiere, por el comercio, por establecer relaciones comerciales entre zonas, a partir de esta expansión geográfica de Europa, ¿no? Intercontinental, ¿no? Bien, y los fisiócratas vienen a hablar también en un periodo muy particular, que es en el siglo XVIII, en Francia. Es decir, si bien los mercantilistas, autores mercantilistas, tenemos ingleses, franceses, españoles, la fisiocracia justamente surge en Francia, principalmente en Francia, de la mano de autores como Quesnay y Turgot, en y se llama fisiocracia justamente porque le pone el acento a la naturaleza. Por eso se llama fisiocracia. Le pone el acento a la naturaleza
en medio de justamente la hegemonía de una suerte de capitalismo agrícola, donde justamente se estaban dando ciertos desarrollos agrícolas en toda Europa, que aumentaron la productividad de las tierras y donde justamente estos fisiócratas empezaron eh, a ponerle el acento, a decir, guarda con esto que está ocurriendo, hay transformaciones agrícolas y productivas muy interesantes y novedosas que están haciendo que las economías crezcan, ¿no? Entonces, de la mano de esta economía agrícola, de estas transformaciones en la producción agrícola, es que surgen estas teorías fisiócratas. Y por último, como bien les había mencionado, la economía clásica mayormente surge de la mano de Smith y de Ricardo en Gran Bretaña, porque en Gran Bretaña justamente se estaba dando esta hegemonía industrial a partir de la revolución industrial, ¿no? Refiriéndome a eso. Bien, entonces hay una cierta coherencia entre los procesos económicos que estaban ocurriendo a nivel mundial y lo que estos autores empezaban a teorizar, a mencionar, a analizar, ¿no? Hay una coincidencia en eso. Bien, hasta acá se entendió, se va entendiendo, ¿sí? ¿No? Párenme si ustedes tienen eh, alguna duda. ¿Ah? Se va entendiendo, se va entendiendo. Bien, dicho esto, ¿cuál es eh, el contexto mundial en el cual surge el mercantilismo? Un poco ya lo habíamos mencionado, y tiene que ver, incluso ustedes ahí en la respuesta sobre cómo hacen los países para crecer, para justamente ser potencia económica, ¿no? Todos estos autores les interesaba eso, era el poderío económico lo que les interesaba, ¿ah? Más allá de que sus naciones sean ricas, que sean poderosas, que produzcan cada vez más. Esa era la gran eh, objeto de análisis, ¿no? La gran preocupación de todos estos autores, ¿no? Eh, y la gran preocupación tenía que ver con algo que se empieza a discutir, que tiene que ver cómo se acumula, es decir, cómo se hace que existan excedentes económicos, que existan, y me refiero con excedentes a que eh, a que a todo lo contrario a una economía de subsistencia, ¿no? Me refiero a eso. ¿Qué sería todo lo contrario a una economía de subsistencia? Bueno, que podamos producir por encima de esa economía de subsistencia, que podamos producir cada vez más bienes y servicios y cada vez más y diversificados, ¿no? Esos bienes y servicios. A eso me refiero con producir excedente, ¿no? Bueno, ¿cómo hacen las economías para acumular excedente? Es decir, entendiendo que la riqueza y estos autores que empiezan a discutir estos temas para entender cómo se hacen las naciones cada vez más ricas, discutían eso, es cómo se va acumulando ese excedente y cómo se lo puede aprovechar a esa acumulación, cómo se puede hacer que ese excedente de bienes y servicios sea cada vez más grande, ¿no? Eh, ¿Cuál es la fuente de la riqueza de ese excedente, ¿no? ¿Cuáles son los factores que contribuyen a que ese excedente, esa acumulación sea cada vez más grande? Si yo produzco 100 hoy, quiero producir dentro de 10 años, quiero producir 150, dentro de 20 años quiero producir 200, ¿no? A eso me refiero. Y si había acumulado capital, este, quiero que sea cada vez más grande ese capital, ¿no? Bueno, esa es la gran preocupación que tienen estos autores o estos, sí, autores o estas políticas que vamos a discutir a continuación.
que tienen que ver y surgen justamente a partir de la expansión geográfica de Europa. Y esto viene de la mano de la conquista de América, como bien habíamos mencionado, de la búsqueda de metales preciosos, de oro y de plata, de la búsqueda de rutas comerciales hacia América y hacia Oriente, las Indias orientales, por ejemplo, ¿no? Me refiero a eso. Estamos en un momento de grandes transformaciones políticas, económicas, a lo largo del siglo XVI en adelante. Siglo XVI es 1500, para que se ubique, ¿no? En 1500 en adelante, se da la caída de lo que se conoce como el antiguo régimen, ¿no? El medioevo. A partir de esta expansión geográfica europea y también justamente de la formación y de la necesidad de financiar estos estados que estaban justamente emergiendo de la mano de España, Francia, Inglaterra, ¿no? Que se estaban haciendo cada vez más poderosos y que tenían justamente para hacer estos estados cada vez más poderosos se necesitaba financiamiento, se necesitaba financiar justamente esto, la fuerza militar en términos geopolíticos. El hecho de una expansión geopolítica requiere de financiamiento y justamente este financiamiento va a venir de la extracción de oro y plata, ¿no? Eh, es en esta época donde surge justamente tenemos la expansión europea de las ciudades marítimas, por ejemplo, también en el norte italiano de Venecia, ¿no? Que era justamente incluso un poquito antes, puerto de justamente de muchas de estas materias primas, de estas eh, metales, ¿no? Que van fluyendo de un espacio a otro, de América a España, de España a Italia, de Italia justamente a las Indias orientales. Ese flujo de oro y ese flujo de plata para comprar bienes, como especias que vendían las Indias orientales, ciertos productos manufacturados que vendían las Indias orientales, ¿no? Bueno, justamente ese flujo de bienes no, mejor dicho, de bienes y de capital de oro y plata, se producía en base a esta expansión geográfica europea, ¿no? De la mano de la expansión geográfica europea, de las ciudades marítimas, donde justamente el mercader era justamente la figura predilecta, sí, predilecta que acumulaba capital, ¿no? Estamos ante esto, un capitalismo, y acá voy a pasar un poco más rápido, digo, un capitalismo de pillaje, de piratería. Es la época en la cual Inglaterra se vuelve una economía pirata también, ¿no? Ustedes habrán visto muchas de las películas de piratas. Bueno, justamente es esta la época en la cual muchos de estas economías empiezan a acumular porque pillan de otras economías, de otras zonas, de la conquista, ¿no? Esa conquista de América, por ejemplo, bueno, se acumuló porque se conquistó, no porque se comercie de par a par, ¿no? Con América, sino porque hay una conquista y hay guerras intestinas entre estas mismas potencias económicas también, ¿no? Eh, es un capitalismo en el cual, si bien hay relaciones mercantiles, esas relaciones mercantiles no son de entre pares, ¿no? Me refiero a entre pares, entre espacios geográficos que tienen el mismo poder económico y el mismo peso económico, ¿no? Sino que son muy desiguales y esas relaciones desiguales se expresan en este pillaje. Bien, ahora bien, y esto, insisto en esto, emergen en esta época ciertas ideas que
que algunos autores clásicos van a empezar a construir como es un muñeco de paja, porque en realidad los mercantilistas, insisto en esto, no se autodenominan como mercantilistas, no se trata de una escuela de pensamiento, sino que más bien son recomendaciones de políticas económicas las que dan estos mercantilistas. Y digo, los mercantilistas como tales este, empiezan a discutir sobre esto. ¿Cuál es la fuente de la riqueza? Y está el muñeco de paja que construye autores como Smith, ¿no? Eh, Acá Marco dice, el hecho de tener colonias le permitían crecer geográficamente, incrementaban su poderío, claro, exactamente. Tenían una relación desigual, no tenían una relación igualitaria, ¿no? Esto tanto con las Indias Orientales como con América, ¿no? Por eso el capitalismo de pillaje, ¿no? Em, ¿Por qué digo, construye Smith su muñeco de paja? Porque es verdad que algunos autores como Thomas Moon insisten en esta idea que si la han visto en la secundaria, cuáles eran las ideas mercantilistas, es bastante fácil. Es decir, ¿cuál es la fuente de riqueza? ¿Cuál es la fuente del excedente, de la acumulación? Bueno, los metales, la tenencia de metales. En este sentido, cuanto mayor sea la cantidad de metales que pueda poseer una nación, más rica va a ser, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo se acumulan metales? A través del comercio. Es decir, si compro barato y vendo caro, voy a acumular metales, ¿no? Metales preciosos, me refiero a eso. En general, los países europeos, ninguno de ellos tenía minas de metales preciosos. Y la única forma que tenían justamente de conseguir estos metales preciosos era a través del comercio. Insisto en esto, en un comercio bastante desigual entre colonias y polis, ¿no? Eh, sí hubo ciertos autores o ciertos pensadores más que autores, insisto, porque no se trata de una corriente de pensamiento, que empiezan a decir, bueno, perfecto con este comercio, pero para que haya comercio también podemos hacer lo siguiente, es de agregarle valor a los bienes que exportamos, y ahí una compañera había mencionado que las exportaciones son una fuente de riqueza. Bueno, estaría muy de acuerdo con las ideas mercantilistas, ¿no? Este, y lo que van a decir ciertas ideas francesas, más que nada de la mano de Colbert, es que justamente, bueno, agreguémosle valor a los bienes que exportamos. Si le agregamos valor y exportamos, por ejemplo, bienes como, por ejemplo, bienes suntuarios, no sé, sedas de gran calidad, ¿no? Esos bienes que tienen mayor valor agregado se van a exportar a un, a un precio mayor y se pueden acumular metal. Bueno, claro, exactamente, dice Marco, que así nacen las industrias manufactureras. Es es llamativo porque eh, hoy por hoy en la historia económica, en la revisión de la historia económica, cuando hablamos de revolución industrial, y esto tal vez peca mucho de los programas que se dan en la secundaria, se empieza a hablar de la revolución industrial en el siglo XIX, pero se está estudiando cada vez más y hay muchísima literatura al respecto, de que en realidad, bueno, el inicio de esta Europa industrial, de formas bastante artesanales me refiero, vienen de la mano de esta etapa mercantilista, a través de estas políticas mercantilistas, y que sin estas políticas mercantilistas no se puede entender el salto productivo que dio Europa a partir del siglo XIX, ¿no? Exactamente lo que menciona Marco tiene toda la razón. Bien, hasta acá, ¿se entiende?
Lo que dijimos es que, uno, no son una escuela de pensamiento, la única forma de acumular es a través de metales preciosos, por medio del comercio, ¿no? Esta es la principal fuente de, de riqueza que tienen justamente los mercantilistas. Digo, es los autores clásicos empiezan a construir este muñeco de paja de que en realidad los mercantilistas solo veían el comercio, pero en realidad era mucho más complejo que eso. Miraban también la producción, ¿no? Es decir, la única fuente de riqueza no es el comercio, sino, bueno, pasó a ser con muchos pensadores llamados mercantilistas también tenían en cuenta esto, la producción con mayor valor agregado. Bien, dicho esto, ¿cuáles son las políticas económicas que pugnaban estos mercantilistas? Tienen que ver con justamente todo lo referido al comercio exterior. Eran más bien proteccionistas. Tenían que ver con, bueno, si importamos, empecemos a sustituir, con las leyes de navegación, es decir, que pasen todo por barcos nacionales y por ende no hay que pagar eh, servicios ni regalías a navíos extranjeros, establecer impuestos a las importaciones, ¿no? Establecer monopolios, ¿no? En el comercio, es decir, solo se puede importar, solo se puede exportar a través de la bandera británica, ¿no? Las colonias solo pueden comerciar con la bandera española, ¿no? Esos son, controlar los circuitos de comerciales tiene que ver con estas políticas eh, proteccionistas. Y podemos ver algunas diferencias, por ejemplo, un mercantilismo metalífero en España, ¿no? Con esto de extraigo oro y plata del eh, del Alto Perú, extraigo oro y plata, comercio ese oro y plata, ¿no? O tenemos un mercantilista un poquito más industrialista, que era lo que yo le mencionaba, el del Colbert del siglo XVII, XVIII, que se preocupa también por la producción, ¿no? Produzcamos bienes y exportemos bienes con valor agregado. O tenemos este mercantilismo más bien comercial de Inglaterra, bueno, yo establezco monopolios en las Indias Orientales, o el mercantilismo comercial de Flandes, ¿no? De lo que posteriormente pasó a ser Holanda, ¿no? Este, ¿Qué tenía que ver con esto? Bueno, monopolizo las rutas comerciales porque tengo el monopolio de los barcos que comercian, ¿no? Entonces, bueno, se preocupan por eso, por las rutas marítimas. Entonces hay una suerte de mercantilismo más bien comercial. Bien, hasta acá esto la verdad que es bastante fácil. No le voy a negar que la verdad que son ideas muy bien que se puede entender, caracterizar muy fácilmente. Dicho esto, en el siglo XVIII aparecen justamente los fisiócratas, los que mencionábamos como fisiócratas, en Francia mayormente, ¿no? Como bien habíamos mencionado, de la mano de este capitalismo agrícola, a partir de las nuevas técnicas que empezaron a ver en el norte europeo primero, ¿no? Que luego estas nuevas técnicas se empezaron a difundir, de tener tierras en barbecho, de utilizar el arado de hierro, es decir, nuevas técnicas en el cual promovían justamente la productividad agrícola. También se da en Europa este proceso de cercamiento de los campos. Cercamiento de los campos se refiere justamente a esto, a la cerca, a poner un cerco.
Es decir, hasta acá es el límite de la propiedad privada, a establecer la propiedad, ¿no? No sé si la propiedad privada como tal o como la entendemos hoy en día, pero sí a establecer que, bueno, el límite de la propiedad y del uso de esas tierras era más bien privado. Es decir, a establecer que ese uso era más bien privado. Cercamiento de los campos refiere a eso, poner un cerco, establecer una cerco, una valla, ¿no? Y decir, todo este campo es mío. Eso tiene que ver con el proceso de acercamiento. Y donde si antes la relación predominante era el comercio, ahora va a ser justamente el terrateniente y el arrendatario. El terrateniente es quien tiene la tierra, posee la tierra, y el arrendatario el que paga justamente un alquiler, un canon de esa tierra para justamente producir. El arrendatario produce la tierra, el terrateniente justamente posee y cobra el canon o alquiler, ¿no? Estamos contextualizando este capitalismo del siglo XVIII, en el cual justamente entra aquí Quesnay y Turgot, son dos, si se quiere, autores. Acá ya sí podemos hablar eh, de autores de pensamiento económico, de una escuela de pensamiento. ¿Por qué hay una escuela de pensamiento económico en los fisiócratas y no en los mercantilistas? Porque sí los fisiócratas empezaron a discutir en la academia, es decir, había una discusión académica de forma enciclopédica incluso, ¿no? Es decir, y es la etapa del iluminismo, que todo el conocimiento se podía enciclopedar, ¿no? No sé si existe esa palabra, creo que no. Se podía codificar, ¿no? Ese conocimiento, y se podía discutir en la academia. Y Quesnay y Turgot justamente empiezan a discutir y a abrir escuela, es decir, escuela de pensamiento. Dicho esto, y algo que no es menor, que ahora lo van a entender un poquito mejor, Quesnay era médico, de profesión era médico, era el médico real. Y esto tiene mucha importancia en el pensamiento fisiócrata. ¿Por qué tiene mucha importancia? Porque lo que van a entender los fisiócratas, cuál es la fuente de la riqueza, y acá de nuevo estamos pensando cómo hacemos como nación para ser cada vez más rica, para ser cada vez más potente, para acumular cada vez más capital, ¿no? La fuente de la riqueza es la naturaleza, es decir, esta naturaleza para los fisiócratas es una naturaleza rica que brinda bienes, de la nada. Digo, una metáfora a esto es, bueno, yo eh, siembro y a los pocos meses, entre comillas, ya puedo cosechar, ¿no? Eso que creció del suelo, esa materia prima, esa naturaleza pródiga, ¿no? Que brindó riqueza de la nada, es la fuente para ellos, para los fisiócratas, la fuente de riqueza. Es decir, las naciones que produzcan su naturaleza, que intervengan en su naturaleza, en este caso a través de la agricultura, ¿no? Los fisiócratas, cuanta más naturaleza, cuanta más producción este, agrícola, cuanto más bienes, eh, materias primas se produzcan, mayor va a ser la riqueza de estas naciones, ¿no? De los fisiócratas o en este caso de Francia, ¿no? Que estos autores son más bien franceses. Es decir, el trabajo empleado en la naturaleza va a ser la fuente de la riqueza. Eh, y únicamente el trabajo empleado en la naturaleza, no otro trabajo. Es decir, y acá los fisiócratas se empiezan a dividir en clases sociales, entendiendo que hay una clase que son los propietarios, los terratenientes, acá de la mano de
de la nobleza, es decir, la nobleza era quien poseía las tierras, daba en alquiler esas tierras. La clase productora era justamente esta clase eh, arrendataria, quien pagaba un canon, quien producía la tierra, y la clase estéril, como tal, era aquella clase que producía todos los bienes y servicios que no significaban o que no se encontraban empleados en la naturaleza. Por ejemplo, la industria manufacturera, es decir, la industria manufacturera o los comerciantes eran clase estéril. ¿Por qué eran clase estéril? Porque no aumentaban la riqueza, no agrandaban la riqueza para los fisiócratas. Está claro que hoy por hoy, estas discusiones quedaron un poco, son antañas, ¿no? Es más, si hoy en día, como contabilizamos la producción de riqueza, la producción de bienes y servicios, también tenemos en cuenta lo que denominamos como clases estéril, contabilizamos, nos parece que eso es riqueza que aporta el Producto Bruto Interno, que aporta la producción, ¿no? Pero bueno, los fisiócratas entendían que no, que la acumulación, ese excedente, nacía de la naturaleza y del trabajo empleado en la naturaleza, y únicamente de este trabajo empleado en la naturaleza. Bien, dicho esto, eh, justamente los fisiócratas empiezan a discutir con los mercantilistas, con estos llamados pensadores mercantilistas, con que en realidad la producción de bienes, mejor dicho, la riqueza proviene justamente de la producción y no del comercio. Es decir, los mercantilistas dirían, bueno, cuanto más comercio, cuanto más metales acumulo a partir del comercio, más rica es una nación. Bueno, no, los fisiócratas van a decir, guarda con eso, para nosotros justamente las naciones que son cada vez más ricas son aquellas que producen cada vez mayores bienes, y más bien vinculado a esto, a la producción a partir de la naturaleza, ¿no? A la agricultura. Es decir, el acento ya está puesto en la producción y no en el comercio. Ahora bien, yo les decía esto de que Quesnay era justamente era médico, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque los fisiócratas y Adam Smith también, eh, le van a poner el acento a la circulación de los bienes y servicios, ¿no? O a la circulación de bienes, pónganlo en esos términos. Eh, ¿Por qué digo que se parece mucho a la medicina esto? Bueno, y siendo Quesnay médico, justamente el paralelismo que suele hacer Quesnay de la economía es la de, bueno, empecemos a ver a la economía como el cuerpo humano. En el cuerpo humano circula la sangre, ¿no? Y esta circulación de nutrientes, eh, justamente podemos hacer ese paralelismo, es decir, y para Quesnay y para Adam Smith, para Ricardo, para la economía clásica y para los fisiócratas también, justamente esta circulación de bienes es muy importante, porque para ellos cuanto más circulan los bienes, eh, y también, bueno, posteriormente los servicios, ¿no? En una economía, me refiero a circulación al comercio, ¿no? Al intercambio, no al comercio en términos como lo entendían los mercantilistas de que pisaban la cabeza de las colonias, sino del intercambio propiamente dicho entre, si se quiere, entre iguales, entendiéndolo más de esa forma, ¿no? El intercambio entre la misma nación, ¿no? Es decir, le ponen el acento en el intercambio porque a partir del intercambio es que justamente también va a fluir esto, la producción. Cuanto más se intercambie, más va
a surgir esta producción, más rica va a ser esta producción. ¿Por qué va a ser cada vez más rica? Porque va a haber especialización. Esto lo va a decir más que nada Smith, ¿no? Pero en el caso de que Snee y Turgot, lo que van a decir es que justamente este, esta circulación de bienes a partir de la economía va a hacer que este excedente y esta clase productora justamente tenga cada vez más incentivo de producir y producir cada vez más bienes. Obviamente cada vez más bienes agrícolas, me refiero a eso. Entonces, primeramente los fisiócratas entendían eso, que bueno, la circulación es buena en tanto y en cuanto favorece este intercambio, y este intercambio favorece justamente que se produzca cada vez más bienes agrícolas. Entonces no hay que aplastar justamente a esa circulación, o no hay que impedir esa circulación, porque es en esa circulación que podemos ver que también las economías se enriquecen. Debo decir esto, si bien yo les dije anteriormente que los fisiócratas no le ponen el acento en el comercio, pero sí le ponen el acento en el intercambio, o sea, ponen el acento en la producción, en el intercambio, le parece que es algo muy importante y que es algo que antes los mercantilistas no habían visto, esta relación entre producción e intercambio. Es decir, los mercantilistas se quedaron con, bueno, cuanto más comercio, cuanto más metales acumulo, mejor, ¿no? Pero los fisiócratas empezaron a estudiar un poquito más esta dinámica que se da entre producción e intercambio. Dicho esto, eh, quienes producen la riqueza, quienes producen el excedente, van a ser justamente la clase productora. Ahora bien, esta clase productora, que son los arrendatarios, ¿no? ¿Se entiende esto? Los arrendatarios son los que pagan el alquiler, el canon del campo, ¿no? Me refiero a eso. La clase arrendataria le va a pagar un canon a la clase terrateniente. Y lo que van a decir justamente que SNE, a través de el tableau economic o la tabla económica, es que justamente estos terratenientes son la figura más dinámica de la economía. ¿Por qué? Porque los terratenientes, si solamente cobran renta, este, porque justamente los terratenientes al captar esa renta, al obtener esa renta de la clase productora, es decir, acá estamos diciendo, la clase productora es la clase que produce bienes agrícolas, ¿no? La clase productora a partir de esa producción de bienes agrícolas es que produce riqueza, produce bienes extra por sobre la subsistencia de esta clase productora. Esa clase productora a partir de esa bienes por encima de esa subsistencia que le paga justamente a los propietarios, a los terratenientes, ¿no? Es justamente esto lo que estamos viendo, es cómo las economías producen excedente, ¿no? A eso nos interesa. Cuanto mayor sea ese excedente, más rica va a ser nuestra economía. Dicho esto, la clase terrateniente es la clase más dinámica, que va a entender que es NE, porque es justamente la clase que va a hacer fluir ese excedente, porque a partir de estos propietarios, estos terratenientes, es que le van a comprar a partir de ese excedente, ¿no? Me refiero al excedente, a esa renta, a ese alquiler que le han pagado, va a comprarle bienes industriales a la clase estéril, va a comprarle bienes agrícolas a la clase productora, ¿no? Entonces, es a partir de ese excedente es que va a hacer fluir y va a derramar, si se quiere, ¿no? En esos términos, a las demás clases sociales. Entonces, la clase terrateniente, pónganlo de esta forma, si la economía es el cuerpo humano, los terratenientes son el corazón, ¿no? Están bombeando ese excedente y esa renta eh, hacia toda la economía, ¿no? A partir del intercambio, me refiero a eso, a que le compran bienes industriales, a que le compran bienes primarios a la clase productora, ¿no?
Y justamente estos autores, ahora bien, ustedes se podrán preguntar por qué dice Quesnay que los terratenientes son la clase predilecta, la clase que hay o la clase más dinámica, ¿no? Lo dice Quesnay porque justamente Quesnay era parte de esta clase propietaria y noble, ¿no? Pensemos que Quesnay era parte de la nobleza, era parte, quería establecer justamente, entendía que en esta división social era una división natural, que era una división que propiciaba justamente el crecimiento económico, que propiciaba el hecho de que los terratenientes sean cada vez más ricos, era porque justamente Quesnay quería ser cada vez más rico, ¿no? Entiéndanlo de esa forma, ¿no? Está hablando desde un interés económico Quesnay en esta economía. Eh, Era una economía que piénsenla que se parece mucho a la economía en parte del medioevo, digo, porque estamos en una etapa de transición a lo largo de todos estos ciclos, perdón, de estos siglos que fue hasta la revolución industrial, ¿no? Digo, la clase propietaria y terrateniente se parece a la nobleza y a los reyes, la clase estéril está en la ciudad, ¿no? En las ciudades, la clase productora en el campo, ¿no? Este, Dicho esto, sí empiezan a discutir los fisiócratas que, bueno, justamente la clase terrateniente es el corazón y esto es algo que hay que propiciar, no es algo malo la clase terrateniente, sino que los terratenientes hacen justamente fluir a través del intercambio este excedente y que justamente este excedente después, con lo largo del tiempo, sea cada vez mayor, ¿no? Ahora bien, ¿qué entendían por excedente estos fisiócratas? ¿O qué denominaban como excedente? A lo que ellos denominaban excedente a esto, al producto neto. El producto neto era la renta que cobraba la clase terrateniente, la clase noble, que era justamente ese excedente. Lo que querían agrandar era esto, la parte que podían captar como excedente, como renta, como alquiler, ¿no? Cuanto mayor sea una nación, mayor va a ser la renta que van a pagar la clase productora a los terratenientes, siendo, insisto en esto, que es parte de esta clase noble y Turgot también, ¿no? Eh, Bien, esto que mencioné, ¿se entendió? ¿Fue medio complicado, difícil? Eh, ¿Se entiende que ahora está claro que lo que hoy en día se entiende como fuente de riqueza va más allá de la naturaleza? Está bien, es la naturaleza o el trabajo o la producción en la naturaleza, pero hoy en día es mucho más que eso. Eh, Está claro que no existe una clase estéril, un sector productivo estéril, sino que, bueno, muchos de los sectores comercial, los sectores industriales no son estériles, sino que justamente aportan a la producción, al excedente, ¿no? Bien, después si ven el videíto, se los recomiendo de los fisiócratas en esto que les dejamos. Hay unos videitos de Canal Encuentro, que ahí van a ver la tabla económica, cómo funciona. Está muy piola, se los recomiendo que lo vean. Y cómo hace justamente el terrateniente para hacer fluir e intercambiar ese excedente, ¿no? Bien, los fisiócratas han establecido políticas económicas en tanto y en cuanto permitan justamente agrandar ese excedente, que ese excedente sea cada vez mayor. ¿Cuál es el excedente? La renta a la tierra, es decir, el alquiler, el canon que se pagan los arrendatarios de la tierra, ¿no? Sí podemos decir que son, si se quieren, los primeros economistas liberales. Seguramente habrán escuchado laissez-faire, eh, eh, laissez-faire es dejar hacer, dejar pasar.
que eh, es común a toda la, si se quiere, a la tradición liberal. Entendiendo a esto que yo les había mencionado, si estos economistas entendían que el intercambio era lo importante y la forma de fluir a partir del intercambio era importante, el dejar hacer, el dejar pasar, es justamente la filosofía primaria de los fisiócratas en esto. Dejar hacer o dejar pasar es eso, que los bienes fluyan, que los bienes se intercambien libremente. Entonces, estos fisiócratas decían, bueno, no hay que establecer impuestos distorsivos a la economía. ¿Cuáles eran los impuestos distorsivos a la economía? Justamente esto, lo que impidan laissez-faire, laissez-passer, es decir, esos impuestos no debían existir. Porque en definitiva, y esto era lo que entendían los fisiócratas, todo impuesto, por un lado, estos impuestos, por ejemplo, si un arancel, por ejemplo, un arancel interno, que está claro, no existen los aranceles internos, pero imagínense esto, que de la región sur de Francia se quiere comerciar con la región norte. Y va, para que se comercie y se intercambien, tienen que pagar un arancel interno. Eh, bueno, está claro que ese gravamen eh, no debería existir porque justamente no hace fluir, no hace que al intercambio, no propicia el intercambio de la economía, ¿no? Entonces eso iba a repercutir justamente en el excedente en un futuro justamente de esto, de la renta de la tierra. Lo que decían los fisiócratas de los únicos impuestos que debían existir eran los impuestos a la renta, a la clase noble. Es decir, y acá entiéndanlo, porque parece mentira, y esto entiendo que un poco de historia deben conocer, porque en este entonces de la Francia, si se quiere, del siglo 18 era una Francia absolutista, porque yo le estoy diciendo, estos fisiócratas que eran asesores de políticas, Turgot fue algo así como el ministro de Hacienda de francés, Quesnay era el asesor real, no solo era el médico, sino que asesoraba al rey. Y propiciaban más bien políticas de libre mercado, es decir, disminuir la intervención del Estado, si se quiere, ¿no? Parece contradictorio que ocurra esto, es decir, estamos en un régimen político absolutista donde justamente hay una centralidad en política por parte del rey, pero al mismo tiempo estos fisiócratas empiezan a aconsejar justamente al rey que tiene que disminuir la intervención del Estado a partir de políticas tributarias, ¿no? Me refiero a eso. Parece un poco contradictorio, y lo es decir, no, estamos en un periodo de transición de un capitalismo, si se quiere, o mejor dicho, de instituciones o de formas políticas parecidas al medioevo hacia un régimen político burgués, ¿no? Como podríamos caracterizar al siglo XIX. Es decir, hay contradicciones en esto que estamos mencionando, entre el régimen político y el régimen económico que está sucediéndose, ¿no? Entre este régimen político absolutista y estas políticas económicas, si se quiere, más bien liberales, que atentan incluso hasta con este intervencionismo estatal, ¿no? Entonces ahí hay ciertas contradicciones que son tales, ¿no? Eh, y como bien mencionaba, digo, lo único que se debe grabar es ese excedente. ¿A quién eran el excedente? Bueno, la renta a la tierra. Es decir, a la clase terrateniente era lo único clase que debía financiar justamente al Estado. Porque si no, si le ponían impuestos a los arrendatarios o le ponían impuestos a la circulación de bienes, tarde o temprano este excedente iba a ser cada vez menor, ¿no? Tarde o temprano iba a ser cada vez menor. Entonces,
En definitiva, lo mejor y lo más eficiente era directamente grabamos la renta a la tierra y vamos a ver que de acá a un tiempo ese excedente va a ser incluso mayor y por más que paguen impuestos los terratenientes, la clase noble, de acá a un tiempo va a ser cada vez mayor ese excedente, ¿no? Bien, hasta acá, comentarios, dudas. ¿Se entendió el esquema teórico de los fisiócratas, las políticas Sí, que se propician? entendió, se entendió. Bien, Sí, se entendió. Una consulta. dime. ¿No van a tomar asistencia en las clases? ¿O cómo va a ser eso? Vamos a ver, por ahora no, porque, a ver, entendemos que eh, pasan muchas cosas. Digo, por un lado, lo que ocurre es Sí, que es no difícil el todos tema de la tienen. virtualidad por ahí. Claro, la asistencia no es muy amiga de la virtualidad. ¿Por qué? Porque un día, por ejemplo, yo no tengo internet, soy siendo estudiante, no tengo internet, no me puedo conectar, no es un problema de ustedes, ¿no? No es que no quisieron asistir, sino que, bueno, se contempla esas situaciones. Eh, la idea es que ustedes asistan lo más que puedan a clases, que comenten, Sí, que obvio. Yo te preguntaba más que nada porque como el otro día no pude escuchar mucho la clase, nada, para saber cómo iba a ser el tema de la asistencia y eso. por ahora no, después veremos si es necesario tomar asistencia o no. La idea es que sea lo más amigable posible este régimen virtual. Porque como ustedes están Genial. viendo, lo estamos grabando. Quienes no tuvieron internet en algún momento tienen las clases grabadas, ¿no? La pueden ver en cualquier momento, cuantas veces quieran. Si hay un tema que ustedes entendieron la mitad, bueno, van a la clase grabada, van y vienen con el video, pueden preguntar en clase igualmente, no hay ningún problema, pero bueno, es la idea, que por ahora sea lo más amigable. Y otra pregunta, la última. Dime, sí, sí, dale, Ustedes dale, habían adelante. dicho que van a tomar un parcial regularizador, ¿o no? Exactamente, que eso ¿Cuándo contempla sería? va a ser escrito Sí, y en pero más o forma menos, presencial. ¿cuándo? No, todavía no tenemos la fecha y tratamos de poner una fecha en común con todas las comisiones. Pero a Joya, quería mitad, saber eso si lo habían dicho o no, porque no, escuché todavía como algo no, al aire de que hay un parcial regularizador, pero nada exactamente, más eso escuché. exactamente. En general es a mitad del cursado. La idea es que ustedes tengan a mitad del cursado un parcial y contemple justamente las unidades 1 y 2 de la materia. Alejo, no sé si tenés alguna pregunta. Se activó el micrófono. ¿Cómo? Parece que se Pobre, activó se le el. activó el micrófono, me parece. Sí, sí. Bueno, bien. ¿Tenemos unos minutos? No, no tenemos unos minutos. En la clase que viene vamos a ver la economía clásica, vamos a ver Adam Smith y David Ricardo. Y si tenemos algunos minutos, vamos a introducir a algunas ideas de Marx. Cualquier cosa, le insisto desde ya que empiecen a leer, que empiecen pues ya estamos dando contenido, la idea es que ustedes vayan leyendo. De acá a unas clases vamos a hacer un práctico para también hacer llevadero esta dinámica virtual, de hacer algunos prácticos para que justamente no sean todas clases magistrales, porque es verdad que pueden llegar a aburrir las clases magistrales. Y la idea es que ustedes participen un poquito más, ya habiendo dado un poco más de contenido, ¿no? Eh, Dicho esto, recuerden siempre, cada clase, si ustedes asisten, esto siempre lo digo todos los años, si ustedes asisten a clases
y leen la bibliografía, ven los videitos que nosotros les proponemos, van a ver que la materia la aprueban, como se suele decir, caminando. Es fácil, no es una materia que va a ser un filtro, sino es una materia complementaria. Lo que les damos son herramientas y discusiones para que el día de mañana que sean abogados y abogadas tengan un enfoque adicional, un enfoque desde la economía política, ¿no? Que puedan ver su propia disciplina, su propia ciencia social, también con una arista desde la economía política y puedan relacionar también, ¿no? Que también, digo, es un poco la idea también de la materia, del cursado, de siempre que hagamos un práctico, la idea es justamente relacionar un poco el contenido teórico que hayamos visto con el derecho, ¿no? Es un poquito la idea de este cursado. Bien, dicho esto, ¿hay alguna duda, comentario? Si no, les No, pero insisto se entendió la verdad. que traten de ir leyendo, porque si no después viene el parcial y tienen una pila de, Sí, de yo más que lectura nada toda te junta. preguntaba por eso, porque ¿qué va a ser el mes que viene más o menos o a principio del otro? A ver, déjame recordar. Empezamos un poquito antes las clases. Eh, No porque, o sea, sí, suele mitad de la ser cursada ya sería el mes que viene porque después fines del mes en que junio ya viene, arranca el principio de final. mayo. Exactamente, sí, exactamente por ahí apúntenle. Igualmente, si aprovechen esta instancia para regularizar, porque es una instancia en la cual ustedes en realidad están como promoviendo la mitad de la Está materia. bueno porque no rendís todo junto y rendís por partes. Exactamente, exactamente. Por eso ¿Hasta qué unidades aprovechen el parcial? la unidad uno y 2 de la materia. Genial. Aprovechen eso, aprovechen todas las herramientas didácticas que le vamos dando, ya sean las clases grabadas. El otro día les compartí una suerte de cuestionario interactivo, no sé si lo vieron. Después se lo voy a subir también al propio campus, y lo mandé por mail, ¿no? Que le va dando opciones, ustedes tienen eh, que dar la opción correcta, y va haciendo algunas preguntas, ¿no? Traten de aprovechar ese material porque así si uno va leyendo, va asistiendo a clase, va viendo los videos que les vamos recomendando, la verdad que es una materia muy llevadera esta, así que eh, y háganlo, digo esto que les estoy, es una recomendación porque realmente todas las personas que vienen a cursar eh, y leen la materia al mismo tiempo, en tiempo real, la terminan promocionando, la terminan rindiendo bien, la terminan aprobando. Así que bueno, eso. Los y las invito a que asistan a clases, que vean videos, que lean, que le va a servir. Le va a servir. Y yo sé que ustedes, y esto tal vez en la primera clase no pudimos verlo con mucho detalle, pero en general, lo que suele ocurrir es que muchos de ustedes dicen o se preguntan por qué tienen economía política en abogacía, ¿no? Este, y la verdad que terminan el cursado y le dan otra valoración a esta materia. Terminan justificándose ustedes mismos el hecho de haber visto economía política. Además que justamente economía política, si ustedes entran en los planes de estudios de otras materias, de la UBA, de La Plata, etcétera, etcétera, van a ver que tienen economía política en las carreras de abogacía, no es que la única este, carrera de abogacía que tiene economía política, sino es muy común que en los primeros años de abogacía se tengan otras disciplinas, se vean alguna otra que otra disciplina, en este caso economía política, ¿no? Son complementarias. Así como yo en economía, en la licenciatura en economía, tuve derecho, por ejemplo, ¿no? Es muy común que ocurra esto, que en los primeros años se tengan
se vean y se estudien otras disciplinas, ¿no? Bien, dicho esto, Puede si les ser de eso parece, que, por ejemplo, me parece, y en base a lo que vimos en la primera diapositiva, creo que en la UCA se llama Introducción a las Ciencias Económicas. ¿Es la bueno, misma materia? si es la UCA es privada, puede ser, yo estoy hablando de las currículas de las universidades públicas, puede ser, Matías, la verdad desconozco totalmente, puede ser. Incluso digo, en la UBA, si ustedes entran al plan de estudio, dice economía política, no dice economía, ¿no? Eh, es general, es algo que ocurre, no es algo extraño o extraordinario, ¿no? Bien, no sé si tienen preguntas, comentarios, tienen todos los materiales, yo pronto, mañana, subiré la clase a YouTube, ya la tienen disponible, así que bueno, muchísimas gracias por participar, se agradece mucho que asistan, así que bueno, gente, nos vemos el miércoles a la misma hora por el mismo Vaticanal. Nos vemos el miércoles, gente. Un Muchas abrazo. gracias. Dale, genial, nos vemos. Chao. Chau, chau.